Entrar en vivo en 3, 2. Buenas noches, iniciamos este Fabián Pulido Live el día de hoy con dos temas interesantes. El primero tiene que ver con el proceso electoral en Puebla, que debemos decirlo, continúa. Quiero saludar y agradezco esta noche a nuestros invitados, Alberto Peralta Merino. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Y a Mauricio Alfaro. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Alberto Peralta Merino, abogado, experto en temas electorales, y Mauricio Alfaro, experto en términos y en temas de comunicación y marketing político. Alberto, ¿podemos decir que el proceso electoral en Puebla ya culminó con la entrega de la constancia de mayoría a Marta Erika Alonso o sigue? No, sigue hasta que se resuelva en definitiva cualquier impugnación que al efecto se presente. Por, hay una razón histórica. A ver, eso es un poco difícil de explicar, hay que remontarse históricamente. Históricamente existió la calificación de los procesos electorales era por los colegios electorales. Yo soy de la idea de que eso es lo que corresponde en un régimen tripartito de poderes con división plena de poderes. Entonces, la autocalificación en colegios electorales. Pero eso no nos gustó en el año de 90, desde mucho antes. En la LOPE, en la 1977, recordarán ustedes que se le dio una competencia a la Corte en un recurso para calificar la elección. La Corte opinaba y regresaba a los colegios electorales para que autocalificaran. En 86 se estableció por primera vez el Tribunal Electoral con el mismo carácter, emitió una opinión y los colegios electorales calificaban. Y los tribunales electorales empezaron a ser vinculantes en el 93. Y se dejó muy en claro el actual sistema electoral a partir de la crisis política en Huejotzingo, ¿verdad? Que ustedes recordarán el famoso pretextingo, le decía Porfirio Muñoz Ledo. En 1996 se establece, y ahora quien califica la elección es la instancia encargada del cómputo en primera instancia, o sea, la constancia de mayoría, a menos que sea impugnada. Y si es impugnada, quien califica la validez de la elección, pues es el tribunal una vez que resuelve. Y esto ya sucedió, ya se impugnó la elección a gubernatura. Así es, falta que se resuelva primero por la instancia local, que es el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, y si esta, a su vez, el fallo que emita esta instancia se impugna, pues resolverá la sala. En el caso de la constancia de mayoría expedida al gobernador, a la aspirante a gobernador o al gobernador virtualmente electo, resolverá la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Si se impugnase a alcalde o a diputado local, pues la sala regional. Ahí hay una diferencia, pero en la competencia de la sala conducente, pero finalmente pues sería el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, eso es lo que se está viviendo en Puebla. Sí, claro. Hay un fenómeno muy interesante, porque para el resto de la República hay expectativa sobre Puebla. Sí, es decir, sí. Y esto a través de la impugnación impulsada por Morena en Puebla, y evidentemente encabezada por Luis Miguel Barbosa, que es el agraviado, Sí. al aludir o al decir que hubo fraude electoral en el estado de Puebla. Sí. De hecho, ayer Andrés Manuel López Obrador, que había mandado junto con Tatiana Cloutier este aviso de no generar marchas en Puebla y de llevar la cosa con calma, ayer en esta reunión que tuvo Andrés Manuel López Obrador con los candidatos electos de Morena en toda la República, sí precisó y dijo: hay que limpiar la elección en Puebla. Entonces se va a ir a esta impugnación, pero todos nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los escenarios? Y decía yo, para el resto del país aún está la expectativa de qué va a pasar con la gubernatura en Puebla. En Puebla, sin embargo, ya todo está dicho. En la mayoría de los medios ya hay gobernadora, hay una constancia de mayoría y tan tan. Sin embargo, hay una impugnación y quisiera yo saber que nos compartieras, Alberto, qué escenarios vamos a vivir con eso. La constancia de mayoría sí es la validación legal de una elección si no se impugna. Está sujeta a la condición de no ser impugnada. Si es impugnada, solamente queda firme una vez que sea resuelto por los tribunales. Punto. Eso sí, yo no sé si eso dicen los medios de comunicación, pues deberían ser un poco más instruidos en sus aseveraciones, la verdad. Ahí sí es estricto. Vamos a ver los diversos escenarios. El Tribunal Local Electoral solo tiene competencia para conocer de nulidad por casillas.
y da las causales específicas de nulidad. Una muy clara, que me viene a la mente, es si el número de votos es superior al del listado nominal de electores, pues se anula esa casilla. Puede supervisarse eventualmente si es la famosa casilla Zapato. Otra muy clara, en donde no solamente es competente Miguel Barbosa o el candidato que se sienta perdidoso, sino cualquier ciudadano, tal y como se constató antier, en donde acompañé a Sergio Mastretta a presentar una impugnación, pues cuando hay violación sobre los electores o los funcionarios de casilla. Hay diversas otras causales que ahorita no tengo a la mente, pero bueno, están establecidas en la ley. Estas causales pues las califica el tribunal. Si estas casillas suman menos del 20% del total, solamente se anula la casilla y se recomputariza el resultado total de la elección y se ve quién gana y quién pierde. Para que el tribunal local pueda anular la elección tiene que ser al 20% de las casillas, o bien establecerse causales específicas que establece la ley, que son actos adelantados de campaña, gasto en espacios publicitarios al margen del tiempo oficial, o ¿cuál otra? Pues una de estas que se establecieron en esta horrorosa reforma del 2014, que no sé por qué presumen tanto, debería darles profunda vergüenza, pero bueno, la del tiempo oficial, bueno, eso fue desde el 2007, y contratar tiempo al margen del tiempo oficial, actos adelantados de campaña, y no me acuerdo la otra vez, pero es por ese tenor. No puede, por ninguna otra causa, establecer una nulidad del tribunal local. Podría invocarse que ahora, con aquello de que el control judicial difuso, toda autoridad local aplica de manera directa la Constitución, pero conforme a la ley local, estrictamente legislada, la legislación local electoral, estas son las causas por las que el tribunal local puede anular. Anula solo casillas y entonces recomputariza, a menos que esas casillas lleguen al 20%. Ahora bien, una vez que impugnamos este fallo que emite el tribunal local, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación está autorizado, no solo está autorizado, tiene la obligación de ventilar la constitucionalidad de la elección. Ustedes recordarán que hubo un señor que se llamó Jorge Castañeda, que impugnó el hecho de no poder ser candidato ante el Tribunal Interamericano. El Tribunal Interamericano en Costa Rica le dio la razón y le dijo: el Estado mexicano no tiene una instancia competente para ver cuestiones de constitucionalidad electoral, solamente legalidad electoral. Entonces reformó la Constitución y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá revisar los supuestos de ley, en donde están estos mismos que yo señalé, y los principios constitucionales. El artículo 41 constitucional establece en su párrafo segundo que las elecciones deben ser locales, en general, pero se refiere específicamente a las locales, y ahorita me gustaría explicar cuál es el origen de esta disposición. Deben ser libres y auténticas. Si no son libres y auténticas, podrán anularse. Libres y auténticas no debe entenderse en el sentido, o no solamente en el sentido del uso ordinario del lenguaje, tiene una connotación constitucional específica. ¿Cuál es esa connotación constitucional específica? Bueno, hay que ver que no es un texto que está originalmente en el artículo 41 constitucional. No lo establecieron Mata y Arriaga en el Constituyente del 56. No lo establece, cuyo texto es el que pasa íntegro en la comisión que dirige José Natividad Macías en Querétaro en 1917. Y no se entroniza sino hasta el 22 de agosto de 1996. La reforma constitucional de 96. Que se expide, se emite, se promulga precisamente en aras de la crisis de Huejotzingo. Entonces, precisamente el contexto histórico de estas disposiciones, que las elecciones locales deben ser libres y auténticas, es en el contexto de la crisis que se dio en ese momento, en donde no hubo asesinados en la jornada comicial, ni hubo actos de bala. No, hubo otras cosas, pero no se llegaron a sus extremos. Entonces, si quiere decir que la connotación de libres y auténticos, muy probablemente se sobrepase. Y muy probablemente tengamos, bueno, yo estoy seguro que tendremos el escenario Colima, que habrá una nulidad de la elección. ¿Tú crees? Estoy seguro de eso. Sí, hay los elementos. Por lo que acabo de explicar. Si alguien quiere exigírselo al tribunal local, no estoy hablando de que no estoy metiendo las manos al fuego por ellos ni fustigándolos. Es que independientemente de que hayan sido lo que hayan sido, no tienen competencia para resolver de otro modo, más que anulando casillas.
además no tengo muy buena opinión de ellos, pero aunque tuviera buena, no tienen atribución más que para eso. ¿Sí me explico? Sí. Pero en la sala superior sí tiene que ver los principios generales de que las elecciones sean libres y auténticas. No puede haber elección auténtica donde hay una jornada de violencia como la del domingo 1 de julio. Entonces, bueno, eventualmente, claro que puedo estar equivocado. ¿Y existen las pruebas suficientes de esta violencia que se Sí, vivió sí, como para presentarlo en el Tribunal Sí, Federal? claro, simplemente, ojo. No eso, a ver, si la pregunta son las pruebas para acreditar en un tribunal penal la existencia del delito electoral, puede haber imprecisión en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que a cualquier defensor le permitan desvanecer datos. Yo no estoy hablando de la acusación penal, estoy hablando del contencioso electoral. Muy bien. Y en el contencioso electoral, pues tú dirás, si en Colima bastó una llamada telefónica donde dijeron, oye, por favor que voten para anular la elección. Pues yo creo que una balaceras, pues son más allá que, oye, por favor que voten, ¿no? Sí. Entonces, claro, es una perspectiva que puede fallar, pero teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, es altamente probable que esto pase. Déjame decirte que yo siempre he creído, lejos de lo que suele decirse o de lo que se pueda pensar, que lo que vale ante un tribunal es el argumento. Me vas a decir que ingenuo, no, lo que vale ante un tribunal es el argumento. Si el argumento es discutible, quien tiene más saliva traga más pinole. Aquí y en Suecia. Hay mano negra, sí, siempre va a haber mano negra, eso no. sí. Pero la mano negra no es absoluta. Es muy importante, pero siempre está sujeta a los límites de la capacidad argumentativa. Okay. Nunca se sobrepone, nunca, jamás. Ni en el más. Es más, por favor, hay que leer al gran clásico del proceso italiano, Calamandrei. Mussolini perdía causas. No muchas, pero las perdía, sí, claro. Así que sí, claro, eso. Y curiosamente ahorita quien tiene más saliva, pues es el que puede tragar más pinole. No creo que sea contrario a que se anule. Meses atrás, quién sabe, pero ahora... ¿Qué pasa? Estoy diciendo primero los argumentos, ¿eh? Sí, los argumentos en estricta técnica. Libre de opinión. En estricta técnica. Y lo cual no quiere decir que yo sea un ingenuo ni que no crea en el peso de la política. Lo que pasa cuando dice no se politice la justicia es no se haga arbitrario al burro. La política no puede ser sin la justicia, no puede ser sino política porque es ley y la ley es expresión de voluntad del Estado. Punto. Es más, no puede haber nada político que no sea legal, porque ya Kelsen definió muy bien lo que es el Estado. El Estado es el orden legal, solamente el orden legal y nada más que el orden legal. Si alguien busca el Estado tras el orden legal, es una obra de teología política, es como buscar a Dios tras la naturaleza, decía Kelsen. Yo también creo así, ¿no? ¿Qué pasa si se llega a la nulidad? Se nombra un gobernador interino por parte de la legislatura, muy probablemente para los que sean enfermos de antimorenovallismo, no les va a gustar que muy probablemente la atribución por plazo corresponda a la actual legislatura. Ahí se va a decir, no, que la soberanía que ya cambia. Le dicen legitimidad a un eufemismo para decir me gusta, o ilegítimo para un eufemismo para decir no me gusta. A mí tampoco me gusta, pero la competente va a ser esta legislatura. Por plazos. Este gobernador interino convoca un periodo a una elección, convocará elecciones. Estas elecciones se ventilarán exactamente en los mismos plazos. Habrá periodo preelectoral, habrá de precampañas, habrá campañas y habrá igualito. ¿Y pueden ser los mismos candidatos en cuestión o no? Pueden no. En el caso de Colima, creo que es por efecto de la sentencia, me dicen que no, que hay texto expreso en la ley, ahorita no lo recuerdo, pero en el caso de Colima fue por virtud de las consideraciones de la sentencia. Originalmente le impedían al responsable de la infracción electoral repetir como candidato. Claro, ahí también hay la imputación, porque hay que determinar, y si el responsable, el gobernador anguiano, Ignacio Peralta, que no, aunque sea Peralta, no tiene que ver con él, no es santo de mi devoción, y tenemos por ahí infraccionado algunas cosas, pero es otro tema, pudo contender nuevamente. Pero sí, la disposición de la sentencia es el que es responsable de la infracción electoral no podrá volver a contender nuevamente. Es decir, Marta Erika no tendrá la oportunidad. No sabemos si ella fue la que hizo esto o fue otra voluntad, ¿Quién sea la de su esposo, de o sí, su esposo está casada, ¿no?
Sí, ¿O no está casada? Sí, con Rafael. Ah, bueno, entonces está Claro. casada. Entonces, su esposo, o bien, Ah, bueno, ya es otro programa eso, o, sí. No se puede decir. no, ya se determinó que sí. De hecho, abajo eso. O el gobierno actual, o un funcionario por su cuenta, eso tendría que determinarlo. Entonces, para decir que ya no, por efecto de esta disposición, habría que acreditar que ya... Tú lo deseas por el tema del apellido, ¿no? no, porque para fincarle la responsabilidad de quién. Ok. Pues ya, hasta Marta Erika, bueno, no sabemos, no sabríamos si ella es la causante personal. Y tendría que de ser esta disposición, directamente claro. quien da la orden Por para eso no poder jugar. claro, el precepto es no vuelve a jugar a contender quién es responsable de los desequilibrios electorales. Puede ser ella o puede ser la dirigencia partidista, ¿no? Eso te iba a preguntar, en caso de que fuera la dirigencia partidista y si aparecieran responsables en ambos partidos, ¿cómo se jugaría ese No, siguiente? porque no estamos... Fíjate qué bonita pregunta y muy interesante, ¿eh? Porque, bueno, la candidatura es individual. Y se presta esta pregunta que tú me has hecho, da pie por una serie de confusiones que hemos tenido desde el año 77 con la LOPE y la reforma electoral. Nuestro sistema constitucional es calcado del norteamericano, tenemos un sistema presidencial tripartita, pero a partir del 77 de la representación proporcional buscamos cada vez elementos políticos europeos. Entonces, por ejemplo, en Alemania el único responsable es el partido, votas por el partido, nadie vota por Merkel, votas por la socialdemocracia. Nosotros, a partir de la representación proporcional que entronizó Reyes Heroles, que igual que Porfirio Muñoz Ledo tampoco es santo de mi devoción, no, Porfirio respecto a Reyes Heroles, yo respecto a Reyes Heroles. Él entronizó la representación proporcional, que es típica del régimen semiparlamentario, concretamente del semiparlamentarismo alemán. Como buen falsificador de la historia, lo quiso remontar a un criterio de Mariano Otero en el Congreso del 42, 1842, cuando en un discurso, en un precepto de su voto particular, Mariano Otero dice: debe haber representación de las minorías. De eso a que haya establecido la representación proporcional del régimen alemán 120, 150 años, no creo que se haya sido el criterio de Mariano Otero, la verdad. Pero hay gente que falsifica la historia según le da la gana. Esta representación proporcional que se entronizó en este momento, en 1977, se podía, por una razón, existía lo que eufemísticamente se llamó por Carpizo la facultad metaconstitucional, o sea, la dictadura. Entonces, si había controles dictatoriales, puedes establecer desequilibrios. Cuando las instituciones operan libremente, tienen que tener un diseño perfecto. Bueno, equilibrado, para no decir perfecto. Si no, va a haber caos. Nosotros nos hemos quejado durante las generaciones un poco menores, un poco más jóvenes, que ya están activas en política o en aspectos de derecho público, que aunque parezca lo mismo, no es igual. Se han quejado mucho de la inactividad del Congreso por la mixtura. ¿Es a quién le obedece el diputado, a sus electores o al partido? Pues al partido sí hay representación proporcional. Es que queremos la representación proporcional, entonces no te quejes de que obedezcan al partido. En el sistema norteamericano, el legislador no obedece a su partido. El control del partido es muy tenue, porque su puesto político depende de la reelección, que le da su base electoral. Que por cierto tampoco es el pueblo, ¿eh? Acuérdense las obras de Tennessee Williams. Ahí hay una serie de caciques locales. Pero bueno, depende de esos caciques locales su reelección. Entonces el líder nacional o estatal, el presidente del Comité Estatal Demócrata en Minnesota, podrá decir misa, yo veo mi base electoral. ¿Por qué? Porque es mi base electoral, ese es el sistema norteamericano. En el sistema europeo, pues es de representación proporcional, veo a mi líder de partido siempre. Nuestra mixtura creó gran parte de la crisis institucional del Congreso, de la que nos hemos quejado, pero desgraciadamente difícilmente tenemos claridad de criterio. Entonces queremos jaula, pájaro y el piste. Sí, que obedezca al elector, pero que haya representación proporcional no se puede. No, es una o es la otra. Normalmente se ha sido, en eso Porfirio no es santo de mi devoción, él cada vez es más partidario de inclinarnos por el modelo europeo, en detrimento del sistema constitucional norteamericano. Yo creo que al revés, Estamos dos fuerzas políticas nacionales a la norteamericana. Esto lo estudió muy bien y brillantemente, y seguramente lo conoce Porfirio a cabalidad, un constitucionalista alemán a raíz de la expedición de la Constitución francesa de la Quinta República con De Gaulle, que se llamó Karl Lowenstein, en su teoría de la Constitución, donde estudia cómo el modelo constitucional tiene que acoplarse con el político.
tiene que armonizarse. Un régimen presidencial tripartita de poderes tiene partidos políticos tenues, de control difuso y tiene bases electorales. Ahí sí viene al caso reelegir al Congreso. Aquí reelegir a los diputados con representación proporcional es ilógico, es absurdo. No opera el sistema de contrapesos. El sistema de contrapesos que opera, insisto, para darle un gran poder al legislativo en un debate frente al ejecutivo. El presidente del Comité de Comercio del Senado, que lleve ahí 30 años, va a devorar en un debate al miembro del gabinete recién designado. Sirve para los equilibrios, no para el poder popular, ¿eh? Al contrario, ahí son caciques locales los que obligan a... Ahora, Alberto, tú hablabas, increíble, tú hablabas de tiempos. Sí. ¿Cuáles son los tiempos para Puebla Sí, con esta por impugnación? mandato constitucional, el gobernador en este periodo muy mal diseñado, en términos de teoría constitucional de 1 año y 8 meses, tendrá que finalizar su periodo. Si lo finaliza, al finalizarlo tendrá que tomar posesión un nuevo gobernante, ya sea si las instancias electorales ratifican a Marta Erika Alonso, será ella. Si las instancias electorales tan solo modifican la numeración y se altera el resultado, será el alterado. Y si lo anulan, tendrá que ser un gobernador interino. Pero es exactamente al finalizar el periodo. Que es antes de diciembre. Antes de diciembre, así es. No sé ahora qué día esté previsto la toma de posesión, pero sí, ahora sí, igual el 1 de diciembre. Igual, el 1 de diciembre. No, bueno, pero para la presidencia de la República, ¿no? Para el gobernador del estado era en febrero del año entrante, pero ahora con estos esquemas de que están homologando las fechas, ahorita no sabría decirlo, habría que checarlo. Entonces, entra el interino, sí, hablando de ese escenario, y sí, se convoca elecciones. Convoca elecciones que tendrían los mismos periodos, las mismas etapas que hoy prevé el 116 constitucional. Son 2 meses, son 1 mes y medio, ¿no? Mes y medio de pre-campaña, 2 o 3 meses de campaña, igual tendría que ser idéntico. Y tendremos que ir a las urnas otra vez, se tendrá que convocar. Wow, estamos hablando de casi 6 meses, estaríamos yendo a las urnas en junio, julio, porque de hecho se abrió campaña, se abriría lo mismo, enero, febrero, sería marzo, abril, mayo de campaña. Idéntico. Ahora, en caso de que ella tomara posesión, ya tendríamos que, mi verdadera vocación son las letras clásicas más que el derecho constitucional, habría que recurrir a Sófocles y a Shakespeare, ¿no? El 21 de marzo de 1972, el general Rafael Moreno Valle cayó del poder porque el presidente entrante, Luis Echeverría, no le tomaba la llamada y había trifulcas en la calle. El hecho de que el presidente entrante, Luis Echeverría Álvarez, no le tomara la llamada, se cotejaba con que los legisladores y los integrantes de los cabildos lo obedecían más a él que al titular del Ejecutivo. Entonces, cualquiera que haya leído el 18 Brumario, a Freud o a Sófocles, pues pensará muy bien lo que podría pasar con el gobierno entrante, aún de haber salventar todas las disposiciones procesales en materia electoral conducentes. Bueno, eso lo dejo al aire porque es más literatura. ¿Cuál es tu visión de lo que va a vivirse en Puebla, Alberto? No, bueno, Puebla queda como una isla de crisis política en medio de una salida institucional. Se queja mucho, hay cierto reproche por parte del grupo que ha dejado el poder de que es una salida institucional que de hecho reedita a la Revolución Mexicana. Como yo no tengo absolutamente nada contra la Revolución Mexicana, sino contra los comentaristas de Foro TV, para mí es magnífico. Okay. Punto. Así, sí, no tengo nada contra Ruiz Cortines. Creo que fue una etapa magnífica. Si no los dejaban oír rock, como no me gusta el rock, yo soy partidario. Entonces, y si les estaba la greña también. No tengo nada en contra de eso. Sí tengo a favor de que el país crecía 10.5% con López Mateos. Eso sí tengo a favor. 10.5. Con López Mateos. El crecimiento no lo dio la Yupada ni la apertura comercial. No, nada de eso. No, lo dio López Mateos. O sea, cuando se sustituían importaciones, había una fuerte intervención del Estado en la economía, había promoción de derechos laborales. Ciertamente me van a decir el panorama mundial. Bueno, es que el panorama mundial está cambiando otra vez hacia etapas parecidas a las que se vivían en ese. Obviamente modernizadas, ¿no? Hoy hay internet, eso no lo vamos a acabar. Obviamente hoy hay cosas que, bueno, pues no existían, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.
Yo sí creo que esta salida con la institucional que se está dando, pues está siendo reprochada, está siendo estigmatizada por el grupo que está dejando. El grupo ideológico, mejor dicho, la corriente ideológica, porque ni siquiera es un grupo de personas, ¿no? Es una corriente de pensamiento que está dejando de ser actualizada. Siempre se nos dijo durante 30 años que teníamos ideas antiguas, a muchos de nosotros, porque pensábamos como en los años 30, como Roosevelt, Keynes y Cárdenas. Y ustedes, como la reina Victoria, es más antigua, ¿no? Sí. Ah, bueno, creo yo. O no, sí, lo es. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues esto se está dando una transformación. Obviamente eso lo estoy diciendo de choteo y de burla, porque obviamente en los años 30, cuando se decía aumenta el consumo, era fácil a 1.500 millones de seres humanos, ¿no? Ahora 7.000, pues te acabas el planeta. O sea, tampoco es así, obviamente. En rigor conceptual, la verdad es que sí hay que hacer planteamientos mucho más a fondo. Pero finalmente es un cambio de paradigma que se está viviendo. Y bueno, pues eso es lo que estamos viendo actualmente. Muy bien, entonces son dos posibles escenarios. Se hace el recómputo y se hace el ajuste. Sean tres. O Uno es alguna casilla que se impugne, como acaba de hacerlo el periodista Sergio Mastretta, auxiliado por un servidor. Se podrán impugnar 2 o 3 casillas, todas aquellas donde hubo violencia sobre funcionarios, donde existan elementos, pero no lleguen al 20%, se pueden anular. Se anularán seguramente. Si eso puede llegar a afectar el cómputo. claro, Eso puede llegar a afectar al cómputo. Entonces, si quieren, les puedo ese es comentar un algo escenario. más. Eso, y el cómputo lo pueden alterar o lo pueden confirmar. Claro, claro. Ese es uno. Y que cuando ante esta resolución se impugne ante la sala y la sala no se meta a analizar el 41 constitucional, sino que valide lo que diga el tribunal local, eso también esa posibilidad existe. Derecho todo es opinable, ¿eh? Opinable dentro de parámetros que se puedan argumentar. Que el equipo de Luis Miguel Barbosa y Morena van a votar todas estas instancias, Sí, claro, por supuesto. pero me parece que le apuestan más a los hechos violentos del 1 de claro, julio, claro. en donde hay, tengo entendido, por la autoridad electoral hay registro de esos hechos. Claro, por lo tanto están pensando en el 41 constitucional y por lo tanto en la sala superior del Tribunal Federal más que en el Tribunal Local, aunque no, independientemente de lo que es la opinión que se tenga sobre la parcialidad del Tribunal Local, estoy hablando en términos técnicos. Y yo creo que así también, en el fondo de su corazón lo prevén los Santiago Nieto, independientemente de las declaraciones estridentes que le gusta hacer a todo el mundo, no sé por qué. Me parece a mí de muy mal gusto, pero a todo el mundo le gusta hacerlo. Tuvimos un caso similar hace años con Guanajuato. Con Lima más bien, ¿no? Con Lima Bueno, son los no con Lima, pero no, paradigmáticos. por eso, es el más No me reciente. acuerdo de Guanajuato. Guanajuato con Medina Plasencia. Bueno, pero ahí sí fue que ganó el PRI y chantajearon a estos señores, la selva perpetua. Entonces lo tiraron. Porque así fue. Y entró Medina Plasencia como el gobernador que Sí, acordaron. Sí, pero qué bueno que tenía dices ser. eso porque quería hacer una digresión, si todavía tenemos tiempo, que me Adelante. gustaría que se enriqueciera mucho esto. Me dicen, que la luna se embaraza, nada de eso existe ya, por una razón. Ya es difícil embarazar una urna. No, y además es inútil. El PREP, si alguien hace trampas en el PREP, si alguien le mete un algoritmo de PREP, si Hildebrando, Margarita fue compañera de mi escuela, si su hermano Hildebrando hizo trampa, que no es que yo creo que Hildebrando sea muy decente, ni mucho menos, no es un defraudador, es un ocioso. Porque el PREP es para los periódicos. Así es. La jornada de cómputo distrital se hace con base en las actas de casilla. Nada más. Entonces el PREP puede decir. Sí, el PREP es un adelanto, es darte un acercamiento. Por lo tanto, ojo, si mi acta de mi cómputo distrital no se ajusta a lo que dice el acta de casilla, lo voy a echar abajo en el tribunal. ¿Dónde se puede sí hacer todavía trampas? Yo no digo que no, en el acta de alterando el resultado del acta de casilla. Me refiero a trampa en el resultado numérico, ¿eh? Otra cosa es comprar votos, Sí. pero no, eso no altera el resultado numérico. Me refiero para alterar el resultado numérico. Se puede en el acta de casilla. Claro, en el acta de casilla, en la que está plenamente acreditado por representantes, pues tienes que buscar donde no lo esté. Claro. O comprar a toda esa mesa. ¿Y quién te dice? El único que te puede decir, el único de que son sabios y saben cosas que uno no sabe, no es esto. Hay que estudiar cosas serias, no ser mapache, no se dedican a ser mapache. Hay que estudiar cosas serias. Eso de tener sensibilidad, yo como no tengo ninguna, pero bueno.
¿Quién es el único que te puede decir dónde no hay representantes de casilla, dónde pueden ser cooptables? El secretario ejecutivo del instituto, local o federal. Entonces, la gran sabiduría consiste en el que le dé más dinero, el que primero le dé dinero al secretario y le dice de casillas. Ahora, esas casillas que están en ese estado son el 0.56%. No más. Entonces, sí, bueno, pero sí contó en alguna ocasión el 0.56%. Bueno, claro, Bueno. en la elección de 2006. Pero te voy a decir una cosa, esos porcentajes pues suceden aquí en Suecia. Y decías lo de interesante lo de la contabilidad. ¿Te acuerdas que la elección esa, la del 2006, perdón, se impugnó ante el tribunal, la de 2006, se impugnó ante el tribunal conoció del asunto y dijo efectivamente hay una serie de casillas en donde hay inconsistencia en las actas. Eran el 9% de las casillas, algo así. Y por lo tanto considero que debe recomputarizarse los votos, voto por voto y casilla por casilla, pero no del 9.4, sino de una muestra aleatoria. Eso fue un grave error porque era tan estrecho el margen que ese 9.4 tenía que calificar volverse a contar voto por voto y casilla por casilla, de donde había una inconsistencia, de las que no me van a perdonar, no. Curiosamente, en esa muestra aleatoria, pues Felipe sacó más votos, ¿no? Yo le digo Felipe. Felipe sacó más votos, ¿no? Digo, esa es la verdad. No sé por qué se enfrascaron tanto en querer forzar que había fraude. Estoy hablando del equipo entrante, no me conviene. Pero bueno, que había fraude en el 2006 cuando, es discutible. Si el fraude, eso que se le puede llamar fraude, es a buscar esas casillas, pues fraude, pues pasa que hay en China. El porcentaje es del 1%. Cuando había algo más grave que es propaganda negra. Sí. Y esa estuvo a la vista. No sé, me corregirán, el famoso psiquiatra peruano Carlos Osvaldo Seguín, el famoso agente de la CIA, lo que implica la propaganda negra, ¿no? Yo el primero de secundaria lo hice en Venezuela, en Margarita. Curiosamente, muchos de mis compañeritos no eran venezolanos, eran uruguayos. Acababa de ser el desaguisado aquel de Bordaberry. Imagínense, ¿se acordarán? El candidato de izquierda iba arriba, de repente se empieza a desplomar por propaganda negra que planeó el psiquiatra Carlos Osvaldo Seguín, y finalmente Bordaberry ganó por el 0.56% y decidió sacar al ejército a la calle. No, allá no había narco, no sé por qué fue, pero por algo así. Fue más violenta, o tan violenta o más que el régimen militar argentino, y fue un gobierno electo en urnas, en un proceso legal, y la persecución fue terrible. Era mucho más grave destacarle a Felipe propaganda negra que andar hurgando un fraude que, pues el que en el PRE, señores, no se hacen fraudes. Aquí en México, quien tuvimos como orquestador de esta propaganda o guerra sucia fue el venezolano JJ Rendón. No, Solano. ¿También? No, JJ Rendón dice que hace propaganda, dice que él no hace propaganda de confrontación, sino destacando cualidades. Sí, no dice es un peligro para México, sino sí, de 1 de 3, porque él le hizo el 1 de 3, ¿no? Banal. Bueno, más bien Antonio Solagio hizo la propaganda del candidato electo, así es la vida, ¿verdad? Así es. Fue el creador de Un Peligro para México. Fue el creador de Un Peligro para México. Y bueno. Y en Estados Unidos tendríamos a Roger Stone. Y Colombia ha vivido el mismo proceso, donde la propaganda negra invirtió. Bueno, pero en Colombia es negro todo. Colombia tienen una historia con todo. ¿Y México qué partido no participó en la guerra negra? O en la propaganda negra. Sí. Realmente, si nos ponemos a juzgar desde esa perspectiva, tendría que haber impugnación en todos los estados, porque la propaganda negra fue, yo creo que el lenguaje claro de estas elecciones. ¿Y de las del 2006? ¿De las de México nosotros, propaganda negra? Bueno, no, en comparación de las de 2006, ¿no? 2006, ¿crees que haya sido más fuerte? Sí, claro. Lo que pasa es que se invirtió en otros medios. Creo que el utilizar herramientas alternativas, como es el caso de las redes sociales, la propaganda negra se vivió día a día, solo que venía de diferentes actores, no venía de actores de medios de comunicación masivos, venía de medios de comunicación ¿Qué son los que cuentan hoy en día? Digitales, las redes, ¿no? Pero detrás de ellos hay también inversión de los partidos, ¿no? Es decir, los partidos son los que sostienen a muchos de estos medios. Había un número que podría sonar ridículo, pero cerca de 8,000 a 10,000 periódicos digitales falsos, creados hace más de 10, 12 meses,
con la intención de posicionarse Sí. en la mente de los Sí. usuarios. Sí. Y en esta época electoral, a partir de hace dos meses más o menos, comenzar a difundir noticias, las famosas fake news y noticias con propaganda negra, ¿no? Y noticias que sí, no es lo mismo si te lo dice un periódico que si te lo dicen 4.000 periódicos al Sí. mismo tiempo, ¿no? Sí, tienes razón, no me había puesto a pensar en eso porque me Y es, me saltaba, pero es verdad. y es propaganda que inició en el 2006, continuó en el 2012 y continúa en esta última Pero campaña yo pienso electoral. que es la primera elección en la que juegan un papel tan importante los medios digitales. Totalmente. Ya eran un factor de cambio en estas elecciones. Y hay otro punto que no sé, sería muy bueno de una vez aclarar porque a mí me quedaba la duda. Los partidos hicieron además uso de un vacío legal donde a través del internet, al no haber un vedo, sí, ¿no? Es un vedo, una beta, una semana antes, le pegaron durísimo, siempre y cuando no se pueda comprobar que la promoción viene de parte del partido. Entonces, ¿qué haces? Hay agencias, hay outsourcing que operan estas fake news y siguen operando una semana antes, 4 días antes de la elección, promoviendo propaganda negra. Y bueno, pero lo curioso aquí, ya he visto, una vez que me has abierto los ojos, porque tienes toda la razón ahorita que me he puesto a pensar, que seguía pensando en televisión. Todavía en la elección de Peña Nieto se dijo que fue un candidato de las televisoras, y las televisoras son un cadáver tecnológico de un año para otro, en un par de años hicieron un cadáver tecnológico. Vimos a Televisa doblar las manos. Sí, no es obvio, y Televisa no creo que ya la vea, bueno. Pero bueno, eso interesante, es muy interesante esto porque no sé, es que llama la atención. Se supone que el primer estratega publicitario, bueno, propagandístico, porque son elecciones, ¿verdad? Propaganda. No es lo mismo. No, propaganda. Según yo, en el fondo, tiene la misma naturaleza, pero se un término distinto, pero claro, es la misma intención, claro, ¿no? pero bueno, sí, es el mismo medio con la intención específica en cada caso. Pero bueno, todos estos medios propagandísticos se consolidaron por primera vez en la campaña de Obama, ¿no? Uh-huh. Y en esta ocasión pues fueron contundentes, ¿no? Pero lo interesante es que creo yo que esa propaganda negra, ahora que me hace reflexionar, se dio más por contender por el segundo lugar que por la presidencia de la República. De alguna manera, sí. Se habló mucho de que era parte de la estrategia. Al final el inflar las encuestas, el buscar dar por segura la elección, también es parte de una estrategia, ¿no? El hacer que la gente viera por seguro. Querían repetir el 2006 para polarizar, ¿no? Que es lo que hizo Calderón con... El PRI, entiendo que lo que buscaba el PRI, digamos, en esta estrategia era, está muy lejos el primer lugar, vamos a deshacernos primero del segundo. Lo que hizo Calderón con Roberto ¿No? Madrazo. Exacto, eliminamos el segundo y ya es una competencia de dos, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador. Pero no les funcionó. Y al final de cuentas se enfrascaron en ese regateo del segundo lugar, mientras Andrés Manuel decía, con permiso, yo sigo caminando. Y ustedes, madrense, ¿no? Ahí quédense en el fango y en el lodo. Pero no es una estrategia tampoco nueva. Te voy a poner un caso que a mí me gusta utilizar en clase, que es el de Biscola, ¿no? Sí. Cuando entra Biscola al segmento latinoamericano, que al final es una marca peruana, Coca-Cola y Pepsi, que debatían entre el primero y segundo lugar, comienzan una guerra hasta el momento que dice Coca-Cola, a ver, esperen, yo no tengo nada que ver en esta guerra porque yo soy primer lugar, pélense ustedes. Claro. Y dejó que se pelearan Biscola y Pepsi. A tal grado que Biscola le robó un segmento muy grande a Pepsi, y una vez posicionado en el mercado, Coca-Cola sí entra en negociaciones con Biscola, ¿no? Pero es una estrategia ya utilizada, donde el primer lugar nota, no sé si recuerdan, o solo es mi percepción, la imagen de Andrés Manuel bastante neutral en los debates, bastante callado, bastante controlado. No es el Andrés Manuel que habíamos visto en 2 elecciones anteriores. Más intenso, el más arrebatado, ¿no? Aquí no era tampoco la soberbia de sentirse seguro en el primer lugar, era parte de una estrategia, ¿no? Era parte de una estrategia de decir, bueno, ¿y yo para qué me embarro de lodo? Sí, ellos ¿Qué necesidad? Al contrario, esa postura neutral únicamente le dio ventaja en las elecciones, ¿no? Porque veíamos cómo ibas en ascenso
los números. Él pasó de un 30 o 35, 40 o 42, llegó a estar cerca del 50, ¿no? Rebasó el 50 Rebasó según el 50. el ponderado de Bloomberg. Y lo único que hacía en los debates era estar callado. No digo sentado porque parte de lo que le recomendaban sus estrategas era de pronto levantarse por la postura de Andrés Manuel a veces, pero su postura era estar callado y él callado levantaba los números, ¿no? Es increíble. Entonces creo que sí, lo que les pasó al segundo y tercer lugar fue que entraron en una crisis de no saber qué hacer, donde creo que faltó estrategia de parte de ambos partidos, ¿no? Algunos hablan de la soberbia del candidato del PAN, otros hablan de la seguridad de nuestro actual presidente, don Enrique Peña Nieto, que decía esto la volvemos a ganar, ¿no? Cuando entre ellos debió haber... Fue un inicio de campaña. Fue al inicio de la campaña que él se sentía seguro. ¿Y qué otra explicación le damos entonces a que el PRI no hiciera absolutamente nada? Sí. Las tres campañas, por lo menos en inicio, y hablando solamente de los spots televisados, me parece que de las tres realmente no se rescataba ninguna. Digo, Andrés Manuel era normal, nuevamente su discurso de combatir la corrupción y vamos juntos de la mano, perfecto. Sí. Con José Antonio Meade trataban de llevar a este Meade no priista, ¿no? De decirle, oigan, él no es del PRI, ¿eh? O sea, sí está con el PRI, pero no es como nosotros, él es aparte. Y venía este spot que se acercaba con los alumnos, ¿cómo están, muchachos? ¿Ya saben por qué van a votar? Pues no, por nadie, porque todos son corruptos, pero no todos, yo sí soy otro tema, ¿no? Por ahí era el alejar a José Antonio Meade de este espectro corrupto del PRI. Y Anaya, increíble, un hombre que es un gran orador en términos mediáticos, no masivos, solo mediáticos. Así es, correcto. Porque no conecta con las masas como Andrés Manuel, solamente conecta en lo mediático, ¿no? Como y además le decían, ¿no? Como presentador o conferencista TED, en donde además hubo toda una polémica por haberse robado 2 conferencias TED o tipo TED. Para eso era buenísimo en el escenario Ricardo Anaya, pero no tocando. Y eso fue lo que lo alojó. Y si además a eso le sumas un spot, el primer spot que aparece de Anaya, en donde te habla del futuro, las tecnologías, la ciencia, los carros que vuelan, ¿de qué me hablas? Nos estamos muriendo de hambre, más de la mitad del país, nos estamos matando entre todos. Y tú me hablas de carros voladores. Entonces, una vez más, aleja a Ricardo Anaya de ese pueblo y de esa... Y cuando digo pueblo, hablo en general, clase media baja, hablo de ejecutivos, de empresarios, que ven un discurso que dices muy alejado. Hay una frase muy buena que es, quien no toca, no toca. Quien no toca, no toca. Y lo que hizo Andrés Manuel en estos 18 años fue tocar puerta por puerta de cada municipio, y ahí es parte del resultado. De esta avalancha de Morena, parte del resultado tiene que ver con esa cercanía que logró tener Andrés Manuel con la gente. Y es interesante en el caso de Anaya, por aquello de la pirámide poblacional, como hecho real, porque también se utilizó mucho desde la época de Salinas como un discurso ideológico. Ya no les conviene decir que los jóvenes, porque como ellos ya no están, pero bueno, no conectó con su generación. Se ve más viejo al que López Obrador. Proyecta una imagen más cercana el discurso y su presencia física. Bueno, no me refiero al curso, no a la arruga, me refiero a la presencia, a su presencia escénica. Su presencia escénica es más vieja que la de López Obrador. Sí, puede ser. Es muy interesante eso. Sí, puede ser. Yo siento que más que alejarse de su público, mi percepción es que se encerró en su público, ¿no? Pues sí, yo creo que ellos tenían muy claro un segmento al que veían como su voto duro, ¿no? Se fueron por ellos, le apostaron a los medios digitales. En los medios digitales las encuestas apuntaban a otra cosa. Tú haces una encuesta en medios digitales y la gente, pues al menos estaban en el empate o en muchos casos arriba, ¿no? Ya por el segmento. Pero se nos olvida todavía que utilizando tu palabra, el pueblo no está ahí. No, el pueblo no habla de autos voladores, el pueblo no habla de autos eléctricos. Del Internet de las cosas. Internet de las cosas. Creo que no es que no conectara con Héctor súper bien. Bueno, ya lo vimos en la elección, con el 20% de la población que está en
en ese mood o en ese segmento, ¿no? Pero el otro 80% de la población mexicana no conecta con ese discurso digital. Pero además alejó de alguna manera también a esa base Sí. del 20 y tantos por ciento. Es decir, termina con menos votos que Josefina Vázquez Mota. Siendo una elección con una No. participación... Y empezando histórica. Josefina con todo en contra. Ujú. La misoginia, ¿no? La- El tema machista todavía, Desde la presidencia de la República. ¿no? Claro. Desde su propio equipo también, ¿no? También ¿No? había- Calderonista, también- que no la apoyó. Y cabe mencionar que Anaya realmente no recibió un ataque, así que tú digas, le atacaron por todos lados, le atacaron con un tema, Sí. que ni siquiera era un tema con los números que tienen los escándalos del PRI, ¿no? Y que no lo hizo Morena, lo hizo el PRI Y a través de... Pero digo, pensemos en la cantidad de dinero que se le imputaba como fraude a Anaya, y no eran los números que se le han imputado a los gobernadores o exgobernadores priistas. Y con ese solo escándalo le derrumbaron 10, 12 puntos Sí, a Anaya, por lo sí. menos. Entonces no supo salir de un lío que vaya, tal vez suena mal por lo que voy a decir, pero que un priista sabía perfectamente salir, ¿no? A un priista le Bueno, ponías los el pie priistas de de esa antes. manera y saben perfectamente Bueno, salir. los priistas cuando tenían formación política tradicional. Los priistas Oye, de vieja escuela. También se puso sobre la mesa en la campaña el tema de la gran estafa, la estafa maestra, Sí. en donde Mid estaba implicado, y lo que hizo Mid de alguna manera fue, ni contestemos. Te ¿no? iba yo a Pero decir. cuando contestó bien, dice, aunque tuve pruebas lo procesé. En su momento en el debate, ¿no? No Pero- contestó tan mal. Pero no se quedó enfrascado como un Ricardo Anaya que hizo videos, Sí. tutoriales, sacó pizarrones, Contestaciones. gráficas. Oigan, espérense, esa nave industrial, no. Hay un caminito muy honesto, se los voy a mostrar. Y ahí se quedó. Sí, pero no conectaba. Ya se quedó. Su discurso, probablemente la estrategia era buena de dar una explicación, pero la explicación no conectaba, ¿no? Con la gente. No era la manera en la que quiero que me expliques lo que no hiciste. Mencionabas hace ratito que Mid no pudo quitarse este fantasma del PRI, y yo creo que ahí jugaron un papel súper importante los medios, porque los medios en todas las entrevistas era, señor Mid, ¿Peña Nieto es corrupto o no es corrupto? Y no lo sacaban de esa pregunta, ¿no? Y él trataba de alejarse, se le veía la postura inmediatamente, como se incomodaba con esa pregunta, porque él decía, yo no vine a hablar del PRI. No, sí, claro que vamos a hablar del PRI, le decía Loret, ¿no? Vamos a hablar del PRI. No porque puedes de no hablar del no PRI. puedes no hablar del partido que te abandera. Y entonces la postura de Mid cambiaba completamente, su semblante cambiaba, ¿no? Y hay en especial una entrevista donde Loret lo incomoda como 7 veces, le repite la pregunta, dígamelo, ¿es corrupto o no es corrupto el presidente actual? ¿Cómo te zafas de eso? ¿no? Bueno, porque lo investigue la instancia competente. Por ahí dijo, no me corresponde a mí, Pues, por ahí se y trataba... además, y además sonará trillado, pero es estrictamente verídico. Sí, pero si portan la misma bandera partidista, es imposible que te zafes de ahí. Sí, pero bueno, pues ahí sí, pues... Y yo creo que el error más grande de Mid fue lanzarse por el PRI, porque como candidato no me parecía una mala opción. No. Quiero No, decir demasiado que- neoliberal para mi gusto, pero dentro de ese esquema había congruencia, había era un producto vendible, para hablar en Era términos. vendible. Y era quizá la mejor apuesta del PRI, porque entonces ¿a quién presentaban? ¿A Osorio Chong? No había ninguno. ¿A quién? Sí, no había. Dicen que las fichas se movieron en el momento en que Ricardo Anaya se hizo del partido y de la candidatura, echó a un lado a Margarita, y entonces ahí los priistas tuvieron que mover sus fichas, porque era Chong quien podía competir contra Margarita, pero no era Chong quien pudiera competir contra Anaya. Y Bueno. entonces viene ahí el movimiento. Mira, para mi sorpresa, yo platiqué desde su cumpleaños, 14 de junio, porque es su cumpleaños, 14 de junio de 2015, con Fausto Alzati, que pues, es mi cuate. No es muy recomendable, pero yo nunca he dicho que mis amigos todos. Y dijo algo muy interesante en esa ocasión, fue el primero al que yo le oí hablar de Mid como posible candidato, cuando no aparecía en el radar, hay que recordar, apenas era secretario de Relaciones Exteriores, no lo habían turnado a Cedesol, no había retornado a Hacienda, o sea, en Relaciones Exteriores realmente eran los últimos días de Mid en Relaciones Exteriores. Claro, dice eso Fausto por la amistad con su padre y por cercanía con la familia. Pero dice que no, quiero que no me gane el corazón y el afecto, pero yo creo que él podría ser el candidato. Y él en ese momento dijo algo muy brillante, porque además parcialmente resultó verdad en la esfera estrictamente facciosa, no general. Y que es que podía servir de coalición entre el PRI y el PAN, concretamente entre el PAN calderonista
como la única opción para poder hacerle frente a López Obrador. Porque Porque López Obrador era indetenible. Porque López Obrador era indetenible. Cuando dicen alguien lo va a parar, cuando me dicen eso, yo quiero preguntar quién y cómo. Y no lo sepa. ¿Cómo paras 18 años Por de fin, campaña? 18 por años de eso, tocar puertas, claro, 18 años es- de ganarse sí, la- claro. y décadas de hartazgo de un partido oficial Sí. y de otro que intentó en el 2000 hacer un cambio y no lo logró. Y es más, desilusionó. Sí. No con esto que haya hecho todo mal, no, pero no fue lo que se esperaba. Sí, Y entonces, y sí, este MIR podía jugar con ambos partidos. Había sido Así secretario es, de me ambos pareció gobiernos. muy brillante en ese. Cuando sucedió la nominación de mí, yo le hablé para felicitarlo, porque me pareció muy, muy lúcida su argumentación. Bueno, ahorita se abre todo lo pasado, todo Nos el mundo presumes lo que vio. tienes teléfono rojo ¿Con quién? con MIR y con todo. No, con Fausto. Bueno, Que está con Fausto. de tal capa caída que no es de presumir. Bueno, Ajá. perdón, no, pues espero que no voy a ir. No, yo. No, es otro. No, es yo, otro- no, curiosamente me llevaba más con la gente del PAN, fíjate lo que son las cosas, con lo que son las cosas, bueno, de conocencia, porque, fíjate, a mí me gustaría plantear una cosa, una más bien a manera de pregunta. Sí. Se hizo mucho escándalo con el problema del Oxford University, se llama la aplicación esta que... La de Trump, ¿no? Que te identificaba en tus gustos. Así Pero es. es un problema civilizatorio actual, ¿no? Imagínate la televisión, las cadenas de televisión, lo que te presumen es que hacemos tu perfil y la gente paga por eso. Y yo recordaba, estábamos hablando del PAN, yo sí colaboré en mis primeros pininos, curiosamente, lejos de lo que se piensa, no fue con alguien del PAN, no fue con gente izquierdosa, que fue mi jefe y mi admirado José Ángel Conchecho. Él inició los estudios de Vance Packard en las universidades mexicanas, él inició los estudios publicitarios. ¿De qué año hablamos? No, pues el 60 y finales de los 60. Pues bueno, Vance Packard, pues ya es un clásico que hasta la kindergarten lo conocen, pero en esa época no, ¿verdad? Y finalmente es el mismo fenómeno que observaba en esta obra clásica, ¿no? De las formas ocultas de la propaganda. Claro, ahora es digital. Sí, sí. Pero es un problema también civilizatorio, ¿no? Claro, no estoy aplaudiendo. Los famosos diciendo, perfiles. ni No, diciendo que pero me aquí- gusta, pero también fue un escándalo más allá de lo que... es que si uno se enfrasca en estas reflexiones con Vance Packard y decía, compras Coca-Cola porque algo te obliga a... Pero se lo dice al consumidor de Coca-Cola y te dice que la pide porque le da la gana. Sí. Y en cierta forma, pues es verdad. O sea, Sí, pero hay que hacer una anotación que es importante. El escándalo en relación a lo de Oxford no es porque Facebook que fue directamente con Facebook, no es en relación a que genere perfiles y gustos y de ahí te lo mande directo en relación a tus gustos. El Sí. asunto es que Facebook tiene políticas de privacidad. sí, El escándalo realmente no es que el presidente estoy de Trump acuerdo. haya hecho campañas dirigidas a públicos específicos. El escándalo es que Facebook, que presumía privacidad en datos, ¿no? Vendió estos datos Estoy de acuerdo, a una campaña política. Pero vuelvo al problema de civilización, de etapa de civilización, porque estamos viendo yo creo que una crisis de civilización. Sí, Suena muy Yo rimbombante, hacía únicamente suena la muy anotación. rimbombante, pero queremos publicar en Facebook para que nos vea todo el mundo. Claro. Y luego queremos la privacidad, es algo que es un poco que va a Contradice. estar canijo que podamos armonizar eso, ¿eh? Y en esta contradicción, paso a este último tema y cerramos, nos tenemos que Perdón. ir. A esta contradicción y a estos espejos que la elección de 2018 nos da, y me voy específicamente con el caso del Mijis, Ok. este hombre que gana la diputación local en San Luis Potosí y que en primera instancia es altamente criticado, llega al escarnio popular y a la burla por su aspecto, por su apariencia, de un hombre, un chavo banda, con tatuajes, fotos cuando él participaba y sigue participando porque su entorno no ha cambiado, sigue siendo amigo y parte de los chavos banda. Y que al cumplir ciertas condenas, ¿no? Unas que además, comenta él, le fueron fabricadas, pero que además cumplió, dijo, no, a ver, no, ninguna fianza ni nada, me están acusando de eso, pues voy y cumplo mi condena para que luego no anden diciendo que logra ganar esta elección, es altamente criticado bajo el prejuicio por su apariencia, sin antes investigar y saber qué ha hecho este hombre. Y este hombre, de ser un joven, digamos, involucrado en el crimen, de barrios, de calle, logra cumplir estas condenas, reformarse y ahora rescatar a otros chavos banda para poder reinsertarlos y alejarlos
de la droga, del alcohol y del crimen, ¿no? Es un caso de reinserción social, decía Patricia Mercado, exitoso, pero que el mexicano, sin conocer esta historia, se va al prejuicio. Y dice, mire nada más al diputado de Morena, mire nada más qué fachas, qué miedo, ¿no? A ver, viene esta contradicción del mexicano que pide la reinserción social, que busca que los jóvenes de la calle dejen la calle y el crimen para ser hombres útiles en la sociedad, y cuando sucede un caso de éxito, lo que está es el prejuicio. Sí. Ahora muchos seguramente han reculado y dicen, bueno, no me sabía yo la historia del Mijis, pues es que ese es el tema del prejuicio por apariencias, y que nos da estos espejos muy interesantes que nos callan bocas. Bueno, pero lo votaron, ¿no? Lo Y no votaron. puede decir que lo votaron solo su pandilla, porque un distrito es muy grandecito, ¿no? Sí, bueno, Un por distrito es muy supuesto. grandecito. Entonces, Por si lo supuesto. votan, pues por algo es. Porque a mí no me haga gracia el tatuaje, pero eso es mi gusto. Sí, aquí lo que la gente argumentaba un poco, que creo que la queja se convierte en la respuesta también, a lo que tú comentabas, Fabián, es, se habló mucho del tsunami López Obradorista, ¿no? Entonces, muchos de los que ganaron diputaciones, senadurías, gobernaturas, realmente solo se subieron a la ola de Andrés Manuel, y por tener una fotografía con él, Sí. logran esta elección. Entonces la gente reclamaba eso, decía, pero antes de terminar el argumento les digo, la gente decía, es que nadie lo quería, pero como no votan inteligente, siempre refiriéndose a una tercera persona, ¿no? Pero como no hacen el voto inteligente, votaron la excelente estrategia de Andrés Manuel, 6 de 6, ¿no? Y se lleva la planilla completa. Aquí, cuando hablabas, Fabián, de este fenómeno donde la gente critica sin investigar, creo que es la misma ola de todas estas personas que al verse sorprendidas por una elección que nadie esperaba, En esos porcentajes no. me encantó esta ola de ahora vamos a presionar, ahora vamos a quejarnos, ahora vamos a indignarnos, ahora vamos... haciendo un comparativo con elecciones anteriores, ha habido un montón de candidatos con antecedentes penales, y hay muchísimos actualmente en proceso o de investigación, y salen y no sucede. Realmente, ¿cuál es el prejuicio, cuál es el argumento, ¿no? Porque si me roba, tenemos que irnos a datos culturales. Si me roba alguien de traje, entonces no está mal, pero si me roba alguien tatuado, alguien sin camiseta, entonces está mal. Es un problema de gusto. Es un un problema problema de gusto que es muy respetable que cada quien tenga. En principio, a mí no me gusta el tatuaje, ¿sí? Pero eso es mi gusto. La gente puede hacer lo que le dé la gana. Pero además un tatuaje... A mí no me gustará muchas cosas, pero la gente puede hacer lo que se le dé la gana. A mí no me gustará que el diputado español ande con sus, ¿cómo dicen ellos? A las trenzas. Las rastas. Dicen restras, dicen. Pues sí, bueno, pero es problema de gusto. ¿Eso qué tiene que ver? Lo votaron, ¿no? Sí, pero además también tiene que ver con códigos, ¿no? Es decir, códigos que alimentan los prejuicios. Si tienes tatuajes, pero además tienes este aspecto cholo, cuidado, ¿no? ¿Qué haces ahí? Pues ¿Qué eso, haces? sociedades controversiales, Y lo- tópicos controversiales, No. perdón. Y lo curioso, ¿no, Alberto? Es que cuando tú te sientas a comentar, oye, pero fíjate que Pedro Carrizales, que es su nombre, Pedro Carrizales el Mijis, que es un chavo que ya dejó el tema de la violencia, de las calles, y ahora tiene una asociación y busca rescatar a estos chavos, más bien ya lo ha hecho, y es por eso que se gana la candidatura, por el trabajo social que hace en San Luis Potosí. Claro. No lo juzgues y entonces continúa todavía esta idea y este prejuicio y este pensamiento clasista de bueno, vamos a darle la oportunidad. ¿Por qué le vas a dar la oportunidad? Se la dieron sus electores. No, pero no solo eso. ¿Por qué no ves a un político de cuello blanco, corbata y saco? Metiéndose billetes. Y en las no, bolsas. pero además, ¿por qué no lo ves y dices, bueno, vamos a darle la oportunidad? Sí. No, de facto dices, adelante, Sí. adelante, Yo estaba gobierna, pensando ¿no? ahorita en el caso del transexual oaxaqueño, que además es muy propio de la cultura mujer, ¿no? De una cultura, el mismo de Tahuantepec es algo que se ve de otra manera. Reconocido. Que se incluso, ve de ¿no? otra manera. Y que bueno, que como transexual fue aspirante a candidato y tuvo problemas hasta con la credencial de elector. Y finalmente se aceptó, ¿eh? Claro, no era un momento de algidez y de debate y de encrespamiento social como el que hay actualmente. También se aceptó, porque también es moda, ¿eh? Ahora sí que a mí, si es señora, no me importa. Si es homosexual, pues no soy, es inepto.
Y si es indígena y no es Benito Juárez. Demuestra quién eres. Claro. El señor ya lo votó su pueblo, quiere decir su distrito, su circunscripción. Sí, no nos toca juzgar. Ya demostró quién es. Me parece de mal gusto que Figuereña. Bueno, pues sí, pero ese no tiene nada que ver. Ya lo votaron, ¿no? Claro. Sí, tenemos un caso mucho más cercano. Voy a mandarle saludos a un gran amigo, de verdad, hermano de familia biker, el diputado de Movimiento Ciudadano José Ángel Pérez aquí en el Congreso. En Puebla. Él es motociclista, él pertenece a clubes de motos, asociación de motociclistas, y llega al Congreso en moto y muchas veces portando los colores o el chaleco de la Asociación de Motoclubes Unidos. Con barba da conferencia de prensa, la gente lo quiere, la gente de su distrito lo quiere, lo respeta. Yo lo he visto trabajar en cuestiones sociales y poner de su bolsa y hago el reconocimiento público. Y en el Congreso se le juzga. Y hay memes, tú puedes encontrar en internet críticas donde sale vestido, lo hicieron uno que fue bastante conocido con esta película de John Travolta, la de los Wild Hogs, una película de motociclistas, de bikers. Le hicieron ahí su meme y vaya, porque si andas en moto eres delincuente, ¿no? O eres un vago. O eres una lacra de la sociedad, y en el DF pasa con la bicicleta, ¿cuántos años tardó en aceptarse como un medio digno de transporte, ¿no? Entonces, creo que estamos rodeados de prejuicios. Creo que es hora de que la sociedad juzgue a las personas sin prejuicios, pero prejuicios se refiere a las creencias que tú tienes, y que empiecen a verificar currículums. Y muchos decían, sí, pero hay delito. Estoy de acuerdo, veamos, como tú decías, ¿no? Se cumplió su condena, se determinó que se podía reintegrar a la sociedad, y que con trabajo por 20 años en una asociación, en una organización, ha hecho las cosas bien, ¿no? Creo que se ganó ya su lugar, ¿no? Se ganó su lugar, sí, más que otras personas. La acción social nunca es 100% lícita, dijo mi amigo Juan Ortega Arenas, viejo luchador social. Muy bien, nos quedamos con esto. Entonces, cuidado, aprendamos de esta campaña sobre el tema de prejuicios, ¿no? Juzgar por apariencias, conozcamos a la persona. Yo diría primero. leer la noticia completa, más allá del Además leer la noticia, investigar también quién es Investigar. este personaje. Y no quiera nada que más sea. el tatuado, investigar sobre todos los candidatos. Digo, este ejercicio de, pues Claro. ahora lo voy a vigilar, Claro. ahora le voy a exigir, ahora voy a estar encima de él. Señores, hagámoslo con todos nuestros servidores públicos, no únicamente con el que está tatuado y sin camiseta. Muy bien, y también nos vamos con este tema que tocamos, la gubernatura en Puebla impugnada, y lo que hace de este proceso electoral en Puebla a un continuo. Es decir, no se ha cerrado, Alberto. Así es. Perfecto. Nos despedimos. Gracias a todos los que se conectaron por Facebook Live. Fabián Pulido. Nos vemos la próxima semana. Agradezco muchísimo la compañía de Alberto Peralta Merino. Lo pueden encontrar en Facebook como Alberto Peralta Merino. Y Mauricio Alfaro, que lo encuentran en Facebook también como Mauricio Alfaro. Gracias a Pablo García en la producción. Soy Fabián Pulido. Buenas noches. Quedó muy bien, ¿no? Sí, ¿no? Pues esta Bueno, es tu pero- casa, pero no sé si invitado. me excedí. No, Creo no, que no, me excedí. increíble. No, pero se resolvieron un montón de dándole la sin hueso, como Muchísimas dicen los gracias. en España. resolvieron miles de vidas. A ver, lo que no me quedó claro fue lo de la esposa de novia, que si es su esposa o no, Porque decir el poder político de su esposo